tengan un buen taller. Buen día. Muchas gracias, ingeniero Daniel. Gracias por la presentación. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Héctor Ángeles, soy director de innovación en la empresa Optronics. Y si me permiten, Optronics es una empresa mexicana que a lo largo de sus 15 años de historia ha contribuido en ofrecer soluciones y productos esenciales para la infraestructura de redes de telecomunicaciones. Desde entonces, desde enlaces de fibra óptica punto a punto en planta externa hasta soluciones de conectividad en planta interna, conocida como cableado estructurado, nosotros otorgamos conexión de fibra óptica y cobre y productos de organización. Estas soluciones pueden ser diseñadas y entregadas a la medida de sus proyectos, ya que contamos una planta de fabricación aquí en la ciudad de Querétaro y distribuimos a través de nuestra empresa Fibremex a todo el país. Bueno, después de esta breve introducción de lo que es nuestra empresa, aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación por parte de Promptel para participar en estas sesiones. En esta ocasión queremos compartir con todos ustedes el taller virtual Ensambles Multifibra para Redes de Alta Velocidad, impartido por el ingeniero Víctor Chávez, instructor técnico de nuestra marca, quien nos facilitará los conceptos básicos y que nos permiten identificar un conector óptico multifibra, sus enlaces, sus elementos, sus configuraciones y su aplicación en entornos con alta demanda de velocidades de transmisión. Y bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra al ingeniero Víctor Chávez. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor. Gracias, Daniel, por la presentación y también muchas gracias a todos los que participan en este taller denominado Ensambles Multifibra. Si bien este nombre podría ser un poco desconocido para algunos de nosotros, tendríamos que empezar por esta parte, la definición de qué es un ensamble multifibra. Como lo mencionaba, mi nombre es Víctor Chávez, que voy a dejar mis datos, correo electrónico y teléfono de contacto para posibles dudas posterior a este taller, incluso si requieren algún tipo de ayuda en proyectos en específico, con gusto podemos apoyarlos. Como mencionaba, tendríamos que iniciar con la parte de la definición de qué es un ensamble multifibra. A diferencia de los ensambles convencionales, unifibra o bifibra, esto correspondiente a la utilización de un solo conector o en su caso dos conectores independientes en las conectorizaciones del cableado troncal o incluso de los cordones de parcheo óptico, los jumpers de fibra óptica. A diferencia de esto, en nuestros ensambles multifibra vamos a hacer el uso ahora de conectores que permitan albergar más de 2 hilos de fibra en un mismo conector. Esto nos va a permitir concentrar una gran cantidad de hilos de fibra en poco espacio. Un conector óptico cuenta con una matriz o línea de fibras ópticas en una sola férula. La férula es el elemento que va a proteger los hilos de fibra óptica y va a dar dirección, nos va a permitir una alineación cuando yo acople, cuando yo una con otro conector. Aunque principalmente se han utilizado en el cableado troncal los conectores multifibra, hoy en día los podemos encontrar en puntos de distribución e incluso conectarlos directamente a los equipos activos. A diferencia de los conectores unifibra que manejan una férula fabricada de cerámica de circonia, bueno, los conectores multifibra denominados MPO por sus siglas en inglés, Multifiber Push-On, cuentan con una férula plástica denominada MT que está fabricada de un plástico resistente y una combinación de vidrio reforzado, los cuales pueden tener una densidad de hasta 72 hilos de fibra en un mismo conector. Entonces, imagínense, podremos ya visualizar desde este momento la cantidad de cableado que podemos ahorrar, la cantidad de espacio que también nos vamos a poder ahorrar en nuestras instalaciones. Como mencionaba, la densidad de los cables multifibra MPO, en este caso denominado como un término general, puede llegar desde 12 hasta 72 hilos de fibra.
donde en la parte de el múltiplos de 12 manejamos diferentes líneas. Un conector MPO de 12 hilos de fibra maneja 12 posiciones en una sola línea, perdón. Un conector MPO de 24 fibras maneja 2 líneas, cada línea con 12 posiciones, 12 hilos de fibra. Como podemos ver en la presentación, manejamos diferentes colores. Todos estos colores están delimitados, están normados bajo el estándar ANSI TIA 598, donde nos da una posición a un color en específico. Posición 1, color azul; posición 2, color naranja; verde, café, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, rosa, violeta; y posición 12, el color aqua. Donde tengo más de 12 posiciones, voy reasignando posición en ese mismo orden: azul, naranja, verde, hasta llegar al agua. Donde en las soluciones para velocidades de 10 a 40 gigas, regularmente utilizamos la densidad en conectores de 12 a 24. Ya para aplicaciones más específicas de 100 o 40 gigabytes por segundo, utilizamos densidades en conectores de 16 y 32 hilos de fibra. Los conectores MPO con una gran densidad de hilos de fibra entre 48 y 72 son para aplicaciones muy en específico. Ahora, ¿qué de interesante tienen nuestros conectores multifibra, o cómo podemos cómo logramos abarcar esa gran densidad? Bueno, primero tendríamos que conocer los elementos principales de un conector MPO. Los elementos principales de un ensamble MPO son la llave, que es esta protuberancia que tiene el conector, que la puede tener en la posición superior del cuerpo del conector o en la posición inferior del cuerpo del conector. Adicionalmente, los conectores multifibra, ya sea MPO en este caso o MTP, cuentan con un género, o los designamos con un género, donde si cuenta con 2 orificios, este conector o este ensamble se considera un ensamble MPO hembra, mientras que si cuenta con pines, se considera un ensamble con género macho. Dado la casualidad que para toda acoplación yo necesito un conector con género hembra y un conector con género macho, porque estos pines, el conjunto de los pines y los orificios, nos van a garantizar una alineación mucho más precisa, ya que al tener esta línea de hilos de fibra resultaría un poco complicado la parte de la alineación, que el hilo en color azul o la fibra en color azul se alinee perfectamente con la línea en color azul del conector opuesto. Okay. Entonces, estos pines y orificios nos van a permitir esta alineación. Adicionalmente, el cuerpo del conector cuenta con una marca. En este caso nosotros lo hemos delimitado como punto blanco. Sin embargo, puede ser un cuadro o puede ser una mancha en color blanco. El objetivo de esta marca es identificar en qué posición voy a iniciar. Es decir, si hace un momento mencioné que en el estándar TIA 598 nos menciona que va a dar la posición 1 al color azul y la posición 12 al color aqua, ok, ¿cómo identifico qué posición de mi fibra óptica es la 1 y qué posición es la 12? Bueno, el punto en color blanco nos va a definir de qué extremo voy a iniciar a contar, es decir, de qué extremo va a tener la posición número 1 o el color azul. Entonces aquí ya se empieza de cierta manera a resultar un poco complejo, donde dependiendo la combinación de la protuberancia denominada llave de mi conector, si se encuentra en la posición superior del conector, mi punto blanco en automático, viéndola de frente, aquí como estoy mostrando el conector del lado derecho superior, dice llave arriba. El punto blanco se encuentra del lado izquierdo, viendo de frente mi conector. Con esa configuración yo puedo ver que la posición 1 va a iniciar de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa si ahora la llave la tengo en la parte no superior, sino en la parte inferior, lo que denominan llave abajo?
Vemos cómo esta posición 1 prácticamente da la vuelta y ahora en lugar de estar del lado izquierdo viendo de frente a mi conector, se pasa al lado derecho. ¿Ok? Entonces, dependiendo la orientación de esta llave, nos va a permitir validar si mi conector A en la posición 1 sale el hilo azul y con qué posición o color de hilo de fibra se va a unir con mi conector B que yo quiero acoplar. Es decir, puede ser posición 1 del conector A con posición 1 del conector B o posición 1 del conector A con posición 12 del conector B. De esto va a depender qué tipo de acoplador, qué tipo de elemento de alineación yo ocupe. En este caso, ese elemento de alineación lo vamos a denominar acoplador, donde el acoplador va a tener dos variantes, dependiendo la posición de cada una de las llaves que va a permitir entrar, voy a tener la versión de acoplador MPO tipo A, donde las llaves en cada extremo se van a encontrar en posición contraria, es decir, llave abajo, llave arriba. O si volteo mi conector, se convierte llave arriba, llave abajo, perdón. En general, pues el acoplador tipo B es quien me va a permitir colocar un conector en una posición, en un extremo, y un conector MPO en una posición contraria al conector previo. Mientras que el acoplador tipo B me va a permitir insertar dos conectores MPO en la misma posición o con la llave en la misma posición. Aquí nosotros, para un mejor entendimiento, lo denominamos acoplador tipo B cuando las dos llaves están arriba. Pero aquí podríamos hacer una pregunta. ¿Y si volteo mi acoplador, ahora ya no se encuentra arriba, se encuentra abajo? No. Aquí el término de tipo B lo vamos a ubicar con que las dos llaves de mi conector van a estar en la misma posición. ¿Ok? Muy bien. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, dependiendo qué tipo de acoplador yo utilice, voy a ocasionar que la posición en un conector se una con una posición igual o con una posición distinta. ¿A qué me refiero? En la primera imagen, en la parte superior, tengo como conector A un conector MPO con llave arriba. Vemos la posición en blanco, es decir, la numeración va a empezar del 1 hacia el 12 de izquierda a derecha. Como tengo un acoplador tipo A, en un extremo la llave va a entrar hacia arriba y en el conector B la llave debe de estar hacia abajo. Teniendo esa configuración, yo voy a tener que la posición 1 del conector A se va a unir con la posición 1 del conector B, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, así sucesivamente hasta 12 con 12. ¿Ok? Mientras que si yo utilizo un acoplador tipo B, esto quiere decir que las dos llaves de mi conector, tanto el A como el B, se encuentran en la misma posición. Bajo esta configuración, yo tengo que la posición 1 de mi conector A se va a unir con la posición 2 de mi conector B. Perdón, 12. La posición 2 de mi conector A se va a unir con la posición 11 de mi conector B, y así sucesivamente. 1 con 12, 2 con 11, 3 con 10, y así de manera sucesiva. Ok, entonces ya empecé a conocer los elementos, desde el conector multifibra MPO, 2, el tipo de acoplador, sé que dependiendo la configuración de la llave, mi conector va a tener diferente configuración. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, en el estándar ANSI TIA 568.3-D, que nos habla sobre la parte de los elementos y el desempeño de los elementos que utilizo en un enlace de fibra óptica o elementos ópticos, nos maneja tres tipos de arreglos. Ellos lo denominan arreglo 1 a 1, es decir, un conector en un extremo, un conector en el otro extremo. El arreglo A, 1-1, o lo que también algunos conocemos como polaridad A, consiste en que mi jumper o mi cable troncal
va a tener un conector configurado con la llave arriba, es decir, la posición 1 va a entrar el hilo en color azul, 2 naranja, 3 verde y así sucesivamente hasta el agua. Mientras que en el otro extremo tengo una llave, una configuración de mi conector como llave abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que este arreglo, esta polaridad me va a permitir conectar la posición 1 de mi conector A con la posición 2 de mi conector B. 1 con mi conector B, la posición 2 de mi conector A con la posición 2 de mi conector B y así sí sucesivamente. ¿Ok? Mientras que si yo quiero una combinación diferente, tendría que utilizar otro tipo de arreglo, como el arreglo tipo B o polaridad B, donde este jumper o este cable troncal está configurado con un conector MPO, llave arriba en un extremo y en el otro extremo también tengo mi llave arriba. Esta configuración me va a permitir que el hilo azul de la posición 1 de mi conector A se conecte con la posición 12 de mi conector B. El hilo naranja de mi conector A en la posición 2 se conecte en la posición 11 de mi conector B. ¿Ok? Entonces, aquí tengo ya dos configuraciones. Cuando quiero que se unan la misma posición y el mismo hilo de fibra, utilizo la polaridad o el arreglo A, mientras que si utilizo la polaridad o arreglo B, me va a permitir unir posiciones diferentes. Y tenemos una tercera polaridad o posición que es la tipo C, donde en este caso tengo un conector con la llave hacia arriba, posicionada en la parte de arriba del cuerpo del conector, y en el otro extremo una llave abajo. Si se dan cuenta, esto asemeja a al primer arreglo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia en esta polaridad tipo C o arreglo tipo C consiste en que voy a intercambiar internamente en mi cable los hilos de fibra. Es decir, tengo en el lado A, en el conector del lado A, el hilo azul en la posición 1 se va a conectar ese mismo hilo azul, pero en la posición 2 de mi conector tipo B. La posición 2 de mi conector A se va a conectar con la posición 1 de mi conector B. 3 con 4, 4 con 3, va a estar, este arreglo lo llamamos un arreglo cruzado, la polaridad tipo C. ¿Okay? 1 con 2, 2 con 1, 3 con 4, 4 con 3, 5 con 6, 6 con 5, 7 con 8, 8 con 7, 9 con 10, 10 con 9, 11 con 12, 12 con 11. De esa manera. Esto con respecto a los jumpers de fibra óptica MPO utilizando este tipo de conector, ya sea un jumper que denominamos una longitud pequeña o puede ser un cable troncal donde la única diferencia es la longitud. Bueno, esto sería un escenario ideal si utilizamos en todo momento ensambles multifibra. Sin embargo, aquí hay un detalle que cuando yo llego a un punto de distribución, a un distribuidor de fibra óptica, para poder hacer la conexión a un equipo activo, si no tengo un equipo activo que acepte un módulo óptico multifibra, es decir, un módulo óptico MPO, tengo que hacer una conversión a un equipo activo convencional, como lo son los módulos SFP, SFP+, o lo que algunos conocemos como GBIC. Bueno, para eso, para los que hemos manejado los módulos ópticos GBIC, sabemos que viene en su versión duplex, regularmente para conectores LC. Bueno, entonces tengo que hacer la conversión de todo mi cableo troncal multifibra a un ensamble, a un jumper duplex LC, porque eso es lo que acepta mi equipo activo. Para ese caso necesito este tipo de módulos que también tienen una configuración que está descrita en nuestro estándar ANSI TIA 568.3-D, que es una de las versiones más actuales y
que también cabe resaltar que ya está próxima a ser actualizada. Y bueno, para este caso, nuestro estándar nos dice, nosotros podemos tener una polaridad, perdón, un módulo de conversión polaridad A o configuración A, donde tengo un conteo de hilos desde 1 a 12 siguiendo el código de colores, posición 1 azul, naranja 2, verde 3, café 4, gris 5, blanco 6, 7 el rojo, 8 el negro, 9 amarillo, 10 violeta, 11 rosa y el 12 aqua, donde la parte multifibra va a ocupar un acoplador tipo A. Retomando, el acoplador tipo A tiene las llaves de los conectores MPO encontradas, ¿okay? O en diferente posición. La polaridad tipo B o arreglo tipo B en el módulo de conversión, tenemos la misma distribución de los hilos de fibra en la parte simplex. Posición 1 azul, naranja, verde, café, así sucesivamente hasta el aqua. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues aquí lo que cambia es el tipo de acoplador, donde ahora voy a ocupar un acoplador B, retomando que un acoplador MPO tipo B tiene las dos llaves de los conectores que quiero acoplar en la misma orientación, en este caso, arriba. Y una tercera polaridad o configuración del módulo de conversión es una polaridad tipo B2, la cual tiene en el ensamble MPO, la llave hacia arriba y ocupa un acoplador tipo B. Es decir, el acoplador, más bien el conector de mi cableado troncal tendría que tener la llave hacia arriba para poder acoplarse. Pero ¿qué vemos aquí? Aquí la diferencia es que en la parte simplex, en la parte de conversión, están cruzados los hilos de fibra. Aquí tengo posición 11 y 12 que van a ir a un módulo óptico, 9 y 10 que van a ir a otro módulo óptico, 7, 8 a otro módulo independiente, 5, 6, 3, 4 y 1 y 2 a otro módulo óptico. Aquí está cambiando, es algo así como la polaridad C, 1 con 2, 2 con 1, 3 con 4, 4 con 3 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces esto podría resultar un poco complicado por todas las combinaciones. ¿Para qué necesito tener tantas combinaciones o tantas configuraciones o lo que algunos llamamos polaridades? Bueno, todo va a resultar en la parte de que queremos que se comunique, un transmisor con un receptor. Si vamos a la comunicación simple, que es la comunicación duplex, donde utilizamos un equipo activo, llámese módulo óptico, SFP, SFP+, o GBIC, o incluso un convertidor de medios. Bueno, en ambos extremos utilizan dos hilos de fibra, un hilo de fibra que funge como transmisor y un hilo de fibra que funge como receptor. Es decir, un hilo de fibra envía información, en otro hilo de fibra recibo información. ¿Por qué? Porque en ambos extremos, en cada equipo activo, tengo la doble función. Un hilo, funge como transmisor en un extremo y otro hilo funge como receptor. Pasa por un punto de distribución, mi cableado troncal, para volver a llegar a otro punto de distribución o un distribuidor óptico, y en el punto remoto o en el lado B tengo un equipo activo donde también tiene esas características, transmisor y receptor. Si podemos ver aquí en ambos extremos, lo que buscamos es que se comunique el receptor del lado A con el transmisor del lado B. Y del lado B, el receptor se comunique con el transmisor del lado A. Eso es lo que buscamos y lo vamos a conseguir también con la parte de los ensambles multifibra, donde, como mencionaba, dependiendo qué equipo activo tengo, qué módulo óptico tengo, ya sea que yo utilice todo mi enlace, ya sea troncal y cordones ópticos de parcheo, en versión multifibra. Pero si tengo un equipo activo que solamente utiliza dos hilos para comunicarse, bueno, pues esto nos va a permitir, o más bien nos va a obligar a hacer una conversión.
¿Y para qué entonces utilizo los conectores multifibra? Bueno, porque para reducir el tamaño, reducir la cantidad de cableado y poder meter en mi cableado troncal, en mi cableado pasivo, varios enlaces y poder tener una velocidad de transmisión mucho mayor en menor espacio. Aquí podemos ver la ejemplificación de un conector MPO que utiliza 4 hilos para mandar información cada uno a 10 gigas y para regresar la información utiliza 4 hilos independientes, es decir, en un conector MPO de 12 hilos de fibra estoy mandando 4 enlaces de 10 gigas y esto me va a permitir transmitir a 40 gigabits por segundo. Mientras que si mi configuración va más allá de los 12 hilos de fibra, podemos utilizar 2 conectores de 12 hilos independientes para transmitir a 100 gigabits por segundo, utilizando de las 12 posiciones 10 hilos de fibra para que funjan como 10 enlaces de ida y otros 10 del otro conector MPO, otros 10 para el enlace de regreso. Es decir, estoy teniendo 10 enlaces independientes de 10 gigas para poder transmitir a 100 gigabits por segundo. O incluso hay una configuración, como vimos en la parte de la densidad de los conectores, que utiliza un solo conector que tiene las mismas dimensiones. El conector de 8, 12, 16, 32, 24, 48 tienen las mismas dimensiones. Entonces, en este caso utilizo un solo conector de 24 hilos de fibra y hago la misma configuración. Utilizo 10 hilos para mandar 10 enlaces de ida y 10 hilos para recibir 10 enlaces de 10 gigas y poder transmitir a 100 gigabits por segundo. Es por eso que esta solución está orientada a redes de alta velocidad, mayormente aplicadas en centro de datos, ya que la mayoría de aplicación la utilizamos o la tenemos en fibra óptica multimodo, que tiene un alcance mucho menor. Sí existen ensambles monomodo, pero son pocos actualmente la aplicación. Actualmente se está manejando en la parte de redes, sí, de alta velocidad, pero con un alcance pequeño. Centros de datos regularmente. Y bueno, en este mismo estándar, ANSI TIA 568.3-D nos dice, pues dependiendo qué tipo de equipo activo tengas, si es un módulo óptico multifibra MPO o si es un módulo óptico duplex, pues vas a poder tener una configuración diferente, que todo va a depender de qué configuración tengas en tu troncal. Por ejemplo, aquí nos habla sobre el método de conectividad 1 a 1, pero para interfaces de canales múltiples, es decir, todo mi enlace pasivo definido en MPO, donde voy a partir desde mi troncal. Aquí nos menciona que este método tipo A o polaridad A tiene una polaridad de igual manera, donde tengo una llave arriba, llave abajo. Aquí podemos ver que en este tipo de conectividad, mi troncal está en versión macho. Por lo tanto, mis jumpers o mis módulos ópticos de parcheo tendrían que ser hembra en ambos sentidos, considerando que todos los equipos activos siempre vienen en su versión macho. ¿Ok? Recordando, la conectividad debe de ser macho con hembra. Ok, entonces parto de mi troncal, que es polaridad A, para poder garantizar que el receptor del equipo activo local número 1 se conecte con el transmisor número 1 del equipo activo remoto. Bueno, tendría que obtener una configuración de un troncal tipo A o polaridad A, uno de los extremos, un jumper o un cordón de parcheo óptico con polaridad A, pero en uno de los extremos tengo que hacer la combinación con un jumper polaridad tipo B. ¿Para qué? Para que, como vemos aquí en este camino óptico, el haz de luz
de 10 gigas, por ejemplo, TX1, se conecte con RX1. Es decir, el objetivo de todos los métodos de conectividad es que se comuniquen receptor con transmisor. Pero si yo no tengo un equipo activo, un módulo óptico multifibra, ¿qué hago si tengo un troncal tipo A? Bueno, aquí tengo el método de conectividad tipo A, pero para interfaces múltiplex. Basado en la parte del troncal, aquí vemos que el troncal es polaridad A, pero en versión hembra. Para este caso, yo necesito hacer la conversión, donde voy a tener un módulo de conversión MPO a versión duplex. En este caso, lo más común es LC, tipo A, donde mi acoplador que utiliza ese cassette, ese módulo es tipo A, va a aceptar un conector MPO llave arriba y un conector MPO llave abajo. Aquí como lo podemos ver en el diagrama. Mientras que en la parte remota va a funcionar con un módulo también polaridad A. Por lo tanto, esto podría ser fácil de instalar. No habría complicaciones de una equivocación cuando yo esté haciendo la conexión, cuando yo esté instalando todos mis elementos pasivos. No podría haber un margen de error en la parte de los módulos ópticos. Pero como podemos ver, como yo termino en un módulo óptico que va a estar montado en un distribuidor, para garantizar que el receptor se comunique con el transmisor y el transmisor con el receptor, vean que en uno de los extremos sí tendría que hacer una configuración distinta. En el punto local voy a utilizar un jumper duplex LC directo, pero en el lado remoto voy a utilizar un jumper LC duplex cruzado. ¿Para qué? Para garantizar que este transmisor se comunique con este receptor. Estos dos métodos, ya sean interfaces duplex o canales múltiples, es aplicable cuando mi troncal es polaridad A. ¿Qué pasa si tengo un troncal polaridad B? Si tengo un troncal polaridad B, va a pasar lo siguiente, y voy a utilizar solo canales múltiples, es decir, solamente MPO. Bueno, aquí sería una buena opción, ya que como podemos ver, tanto el jumper óptico en el extremo local como el jumper óptico multifibra en el extremo remoto tiene la misma polaridad, es decir, troncal polaridad B y los jumpers en cada extremo polaridad B. Por lo tanto, eso también sería un punto a favor, ya que no habría problemas de equivocación, ¿sí? Voy a dar puras polaridad B, tanto en troncal como en jumper ópticos, y no va a haber problema en la parte de la instalación. Esto cuando tenga un módulo óptico multifibra MPO. Ahora, ¿qué pasa si me baso en el troncal tipo B, pero ahora tengo equipos activos en versión duplex? Retomando, necesito un módulo de conversión para nuevamente garantizar que el transmisor con el receptor se comuniquen. Necesito un módulo de conversión. Esos módulos de conversión tendrían que ser en un extremo polaridad tipo B1 y en otro extremo polaridad tipo B2. Si no, no voy a garantizar la interconexión entre receptor y transmisor. Aquí, ¿cuál sería la ventaja? Vean que mis jumpers LC duplex no estoy combinando, todos son directos. Aquí solamente tendríamos que cuidar en qué punto pongo mi cassette o mi módulo de conversión, polaridad B1 y polaridad B2. Es decir, la administración ahí sería un poquito más compleja para evitar errores y que en un enlace en ambos extremos no vaya a colocar la misma polaridad porque no se van a conectar, ¿ok? ¿Y qué pasa ahora si tengo un troncal pero con polaridad tipo C, la polaridad cruzada? Bueno, en este caso tendría que tener en un extremo un jumper MPO con polaridad B
y en el extremo remoto un jumper MPO con polaridad C. Esto cuando utilice canales múltiples, es decir, puros ensambles MPO. Aquí se complica un poco, ¿por qué? Porque pues puede haber equivocación de que alguien coloque 2 polaridad B en lugar de 1B y 1C, o 2 polaridad C en lugar de 1B y 1C. También, si hay esa equivocación, pues no voy a garantizar, no va a haber comunicación transmisor-receptor y no va a funcionar nuestro enlace. Tomando en cuenta nuevamente que tengo como base mi troncal con polaridad C, pero ahora tengo equipos activos dúplex o versión dúplex. Bueno, en este caso necesito 2 módulos de conversión, pero se dan cuenta es la misma polaridad, polaridad A. Y estoy utilizando jumpers LC duplex también convencionales, es decir, directos. Por lo tanto, aquí no habría tema de complicación, de confusión, de colocar uno en lugar de otro. ¿Ok? Tal vez alguien se estará preguntando, oye, entonces, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción va a depender de qué es lo que tengo como base, es decir, como troncal. Si voy a iniciar desde cero, yo les recomiendo que utilicemos el método de conectividad o la configuración donde utilicen menos variantes, es decir, si utilizo canales múltiples, pues a lo mejor la mejor opción sería que todo sea B, por lo tanto voy a utilizar el método de conectividad tipo B para canales múltiples, donde el troncal es polaridad B y los jumpers de parcheo son también polaridad B. Si voy a utilizar canales múltiples, pues esta opción de método de conectividad tipo C sería conveniente. ¿Okay? Entonces, todo depende de la base que tenga. Y bueno, ya hablando de los ensambles multifibra y conectores multifibra, muchos de nosotros seguramente hemos escuchado, aparte de MPO, la palabra o la marca MTP. ¿Pero qué es MTP? ¿MTP es un conector MPO o es diferente? Pues no. MTP es un conector MPO, es un conector multifibra, pero con características ópticas y mecánicas optimizadas, donde MTP es una marca registrada por la empresa UseConnect, donde mejoró el diseño del conector convencional MPO, donde el MPO utiliza en su interior un arillo, un par de arillos de manera ovalada, mientras que el conector MTP utiliza un arillo circular, donde esto ocasiona que cuando yo acople y desacople dicho conector, haya menos posibilidad que los hilos de fibra, ya que los hilos de fibra entran ribonizados a mi conector, es decir, todos unidos, los 12 hilos de fibra unidos, en esa conexión y desconexión, el arillo podría dañar alguno de mis hilos de fibra, regularmente los que se encuentran en el extremo. Entonces, la optimización en el diseño de este arillo nos garantiza una durabilidad mucho mayor del MTP sobre el MPO. Otro punto importante nos menciona la férula flotante. La férula flotante que utiliza el conector MTP nos garantiza que en efecto los hilos de fibra óptica queden suspendidos, por decirlo de una manera, para que también en temas de conexión y desconexión se lleguen a curvar internamente y, lo más importante, una correcta alineación, ya que los orificios que vimos en la parte de los elementos de un ensamble multifibra no es donde se encuentran los hilos de fibra. Eso solamente, recuerden, nos sirven para hacer la alineación. Los orificios donde ingresa nuestro hilo de fibra son muy pequeñitos, por lo tanto, un tema importante o relevante es cómo los logro alinear y que esa alineación sea lo más precisa. Porque recuerden,
Si la alineación no es precisa, ya sea en un conector multifibra o convencional unifibra, bueno, esto va a repercutir en el desempeño óptico entre pérdida por inserción y efectos de regreso de luz como la reflectancia. Ambos aspectos afectan el rendimiento de mi enlace. Adicionalmente utilizan clamps y pines metálicos, los cuales los hacen mucho más duraderos, por encima del MPO, que utiliza una cierta combinación de materiales que tienen menos vida útil. Para la parte de los pines, el conector MTP utiliza pines elípticos que garantizan el correcto ingreso a los orificios cuando acoplo un conector hembra con uno macho. Adicionalmente, este diseño ocasiona que si en los orificios del conector hembra se está acumulando residuos de suciedad, bueno, este diseño elíptico ocasiona que salga toda esa suciedad y afecte la alineación. ¿Cuál es la tendencia, para finalizar, cuál es la tendencia de los conectores multifibra? Bueno, la tendencia de los conectores multifibra es utilizar 8 hilos de fibra para poder enviar y transmitir información. Esta combinación de 8 hilos de fibra nos permite utilizar al 100% la fibra óptica sin necesidad de hacer la conversión de conectores MPO a jumpers convencionales o conectores unifibra. Y esto nos facilita la parte de los métodos de conectividad. Voy a tener menos opciones, por lo tanto me va a ser más fácil elegir la adecuada. Mucho mejor desempeño los conectores de 8 fibras, porque como no voy a tener esos módulos de conversión, recuerden que toda acoplación me genera una pérdida por inserción. Bueno, pues este tipo de redes está limitada a la parte del presupuesto óptico, por lo tanto, entre menos acoplaciones hay menos disminución de potencia y es a lo que nosotros llamamos un mejor desempeño. La parte de 8 hilos de fibra en un conector MPO va orientado a las redes de 40 y 100 gigas, utilizando 4 hilos en el caso de 40 gigas, 4 hilos, es decir, mandar 4 enlaces de 10 gigas, recibir 4 enlaces de 10 gigas. Para el tema 100 gigas, utilizo 4 hilos, en cada hilo mando un enlace independiente de 25 gigas para poder tener un total de 100 gigas de transmisión. Y finalmente, en Optronics somos una de las empresas las cuales han optimizado y hemos seguido trabajando año con año en la parte de la innovación de nuestros productos. En Optronics fabricamos ensambles de fibra óptica monomodo, multimodo, desde jumpers, simplex, jumpers duplex, en todas sus variantes, cables preconectorizados, ensambles especiales, distribuidores de fibra óptica y a partir de algunos años hemos incursionado en la parte de los ensambles multifibra. Somos de las, si no mal me equivoco, la única empresa que fabrica aquí en México los jumpers MPO, lo cual podemos hacer la configuración entre 8 o 12 fibras e incluso es como lo que manejamos de línea, pero si buscan 24 hilos de fibra lo podemos fabricar. Líneas de ensamble, las cuales pueden realizar hasta 5,000 ensambles en todas nuestras configuraciones, donde ocupamos equipo de medición, inspección, limpieza, interferometría especializados para este rubro que debe de tener cierta calidad para un gran desempeño. En cuanto a desempeño óptico de pérdida por inserción y reflectancia, estamos por debajo de lo que nos define el estándar. Podemos hacer la configuración de cualquier género, ya sea macho e incluso cualquier polaridad que mencionamos actualmente. Manejamos productos como son los troncales, los jumpers, módulos de conversión, cassettes o lo que algunos también llaman módulos de conversión que no está en un cassette,
sino en un cable que es un famoso fan-out. El tiempo de entrega es pues mucho más corto en comparación con algunas otras marcas. Y la configuración prácticamente de nuestro jumper, de nuestro troncal, lo hacemos a la medida, entre tipo de cubierta con su respectivo retardante a la flama, ya sea Riser, Plenum o LZH, en cualquier longitud, en cualquier conteo de hilo de fibra, etcétera. Muy bien, y para finalizar, antes de agradecer su atención, si tenemos alguna duda sobre este tema, algún otro tema correspondiente a ensambles de fibra óptica, equipos de medición e incluso a la parte de la instalación, no duden en consultar nuestra página de Fibremex, que forma parte del grupo Splitel, en el apartado de consultécnico, donde alguno de nuestros especialistas contestará su pregunta a la brevedad posible. Muchísimas gracias a todos por su atención. Me parece que podríamos pasar a la parte de preguntas y respuestas. No sé si Daniel nos quisiera apoyar. Con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias, ingeniero Víctor Chávez, muy amable por la presentación. Un tema muy interesante que está en uso en este momento. Todos quienes estamos en este tema de las comunicaciones, es un tema que está en boga y la presentación ha sido muy concreta, muy concisa, me parece muy clara, y te agradezco mucho esta aportación. Tenemos por aquí algunas preguntas, vamos a pasar a leerlas y a invitarles a nuestros asistentes a que nos compartan sus correos y sus nombres para hacerles llegar la presentación correspondiente y las preguntas que pudieran tener. Por aquí tenemos una de David Sandoval que nos dice: de acuerdo a lo explicado, ¿se puede decir que el arreglo C es para conectar equipo DTE con DCE? ¿O cuándo se recomienda usar este tipo de conectores? Ok, aquí va un poquito al tema. Los módulos ópticos multifibra pueden tener diferente protocolo de comunicación. Vamos a llamarlo que va a utilizar ciertos pines como transmisor, algunos ciertos pines como alimentación, algunos otros pines como reloj. Bueno, entonces ahí tendríamos que ir a la ficha técnica del equipo activo del módulo óptico para validar qué pines están utilizando y también eso nos va a ayudar a elegir el correcto arreglo. Aquí no nos metemos, no profundizamos en el tema de equipo activo del módulo óptico porque pues es también un mundo muy vasto. Entonces, aquí lo único que podría yo aportar a esta pregunta es que los módulos ópticos QSFP o QSFP 28 son los módulos donde yo le puedo acoplar un conector MPO, un conector multifibra, mientras que los módulos duplex, los SFP, SFP+, o lo que muchos de nosotros conocemos como mini GBIC o GBIC, son cuando voy a utilizar un módulo de conversión de MPO multifibra a LC o a una versión duplex de conector, regularmente LC. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta también de David. ¿Cuál es la pérdida óptica de estos conectores y qué cuidado se debe de tener para poder tener un buen desempeño de la red con este tipo de conectores? Ok, los cuidados de un conector de fibra óptica son los mismos de los mismos cuidados que tenemos con los conectores unifibra. Una, pues no tocar la férula de mi conector, porque sabemos que incluso la grasa que tenemos en las manos se impregna en la férula y eso se convierte en un tipo de suciedad. También evitar chocarlos con algún objeto, incluso en el momento de la acoplación, es
es de suma importancia para evitar, 1, volverlos a ensuciar, 2, fracturar las férulas del conector. La limpieza es de suma importancia, ocupar los elementos adecuados, regularmente libres de pelusa, como son limpiadores tipo pluma en el caso de un método de limpieza en seco, o una combinación de toallas libres de pelusa con algún solvente como el alcohol isopropílico también nos va a ayudar a aplicar limpieza, siempre y cuando debemos de identificar qué tipo de suciedad. Imagínense, la limpieza es un punto muy, muy relevante, el cual existe un estándar específico para ese rubro. El estándar de IEC o IEC 61300-335 nos menciona: inspecciona tu conector óptico. Si está limpio, puedes acoplarlo. Si no está limpio, aplica un método de limpieza, ya sea en húmedo o en seco. Una vez que aplicaste el método de limpieza, vuelve a inspeccionar. Si ya está limpio, puedes acoplar. Si no está limpio, vuelve a limpiar hasta obtener un conector limpio. La pérdida por inserción de los conectores está por debajo del 0.5 dB, 0.5 dB, entre 0.5 dB. Y una reflectancia de 20 dB. Muchas gracias, ingeniero. Nos comenta David también que en los conectores LC y SC existen microscopios ópticos para revisar la limpieza de estos. Para este tipo de conectores, ¿se puede usar la misma herramienta para revisar la limpieza del conector? No, no se puede. Este es un conector especializado, por lo tanto, todos los elementos, llámese medición, llámese inspección, que son los microscopios, y llámese elementos de limpieza, deben de ser adecuados para los conectores multifibra. Los conectores multifibra tienen una férula tipo MT cuadrada, mientras que los conectores LC, SC, ST, FC y todos los demás tienen una férula de cerámica de zirconia circular. Entre esa variante vienen de 2.5 de diámetro o 1.25 milímetros de diámetro, por lo tanto, necesito elementos especiales para conectores multifibra MPO. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Guillermo Sánchez, que nos pregunta qué polaridad tiene más atenuación, y después nos dice si la polaridad tipo C tiene esa mayor atenuación. No, la polaridad no va a interferir en la pérdida por inserción o la atenuación. Todos los conectores MPO deben de estar por abajo del punto 5 dB, sin importar qué polaridad utilice. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Pues estamos a la espera de que tengamos más preguntas o alguna otra aportación. Vamos a tener la sesión abierta todavía unos minutos para que nos puedan compartir sus nombres, sus correos o preguntas adicionales que pudieran tener, que ya no se pudieran tocar. No sé si quieras, Víctor, comentar algo adicional, o Irving, para terminar con el taller. Adelante, por favor. Sí, claro, yo solamente quiero finalizar con la parte de que, si bien esta es una topología, una aplicación que está teniendo su auge, ya nació hace un buen tiempo. Sin embargo, no se preocupen, yo entiendo la complejidad que se tiene en este tipo de aplicaciones. Sin embargo, bueno, nosotros como parte del grupo estamos abiertos a ayudar a todos nuestros clientes. Entonces, ayudamos desde la parte del diseño de sus proyectos, proponemos los elementos que necesitan y estamos de la mano en toda la vida del proyecto. Entonces, no se
No se preocupen, como les mencioné, tenemos diferentes plataformas en las cuales pueden consultarnos, incluso contactarnos de manera telefónica, incluso presencial, dependiendo ya las circunstancias. Sabemos que ahorita es un poco complicado, pero bueno, nosotros tenemos o les damos ese apoyo, ese soporte para que los proyectos se den de la mejor manera. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos una, Eliobed García nos comparte su correo. Muchas gracias, les haremos llegar la información y a Optronics los datos de quienes nos están contactando para que puedan tener una comunicación más directa. Y bueno, pues como comenté, la sesión va a estar abierta unos minutos más para que nos dejen sus datos. Y pues no me queda más que agradecerles a todos los asistentes por el tiempo que nos dan para participar en estos eventos. Gracias a su participación es que podemos continuar con estas sesiones. Y en esta ocasión a Optronics, a Splitel, a Víctor Chávez, Irving Ramírez, agradecerles mucho esta aportación y pues nada más desearles que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana, y pues a seguirnos cuidando. La situación sigue complicada y bueno, hay que seguir cuidándonos. Aquí tenemos más correos que nos están compartiendo. Muchas gracias. Edgar Nolasco, Adrián Esteban de Movilición nos comparte sus correos. Muchas gracias. Y bueno, pues ¿Daniel vamos me escucha? ¿Daniel me escucha? Sí, adelante, Carlos. A ver si se puede todavía una pregunta al expositor. Él mencionó que tienen analizadores ópticos, y mi pregunta es si esos analizadores ópticos pueden meterse dentro a leer los paquetes o flujos de datos. ¿Qué tal? Gracias por la pregunta. No, los equipos especializados que utilizamos nosotros como fabricación son para medir la atenuación, la pérdida de potencia óptica que va a generar colocar ese cable, colocar esa acoplación. Para la parte del tráfico necesitamos otros equipos especializados, pero también podemos, dependiendo del tipo de canal de conectividad, ya sea dúplex o canal múltiple, sí tendría que tener el equipo de análisis de tráfico su respectivo acoplador, adaptador, ya sea para un conector normal, LC, SC, unifibra, o un conector multifibra MPO o MTP, que es una variante. Pero sí pueden leer flujo, contenido. Flujo de potencia óptica, sí. Flujo de datos, no. Dato. No. No, el tráfico con estos equipos, no. Ok. Si yo quisiera intervenir una fibra para ver qué está fluyendo en cuanto a datos, no es posible hacer la medición, ¿verdad? No, es que, bueno, en la parte de la comunicación óptica, debemos de garantizar que transmisor salga con la suficiente potencia óptica para soportar la atenuación que le va a generar el cable. El cable, por el simple hecho de existir basado o a causa de la dispersión de Rayleigh y la absorción, genera una atenuación por kilómetro. Entonces, mi potencia óptica que sale del transmisor debe de soportar toda esa disminución de potencia que me genera mi cable, la longitud del cable y las acoplaciones, la unión entre dos conectores, para que al receptor le llegue un mínimo de potencia. El receptor es un equipo activo, tiene una potencia de recepción mínima para poder funcionar. Entonces, estos equipos de medición
que utilizamos nosotros es para garantizar que al receptor le llegue la potencia suficiente para funcionar. Lo que mande el transmisor en cuanto a información y reciba el receptor, valga la repetición de la palabra, en cuanto a información, estos equipos de medición no lo hacen. Sí debería de haber equipos que miden el tráfico, pero son de otro tipo y nosotros no es nuestro core, por lo tanto no lo manejamos. Ok, disculpa, ¿qué tan largo es el span que logra las fibras que tienen? Okay. 100 kilómetros, 200 kilómetros. Todo depende de la aplicación. Bueno, existen dos tipos de fibra óptica, monomodo y multimodo, donde multimodo tiene un alcance ilimitado prácticamente. Actualmente no conocemos el límite de la fibra óptica monomodo, mientras que para la fibra óptica multimodo, dependiendo la velocidad de transmisión, si yo transmito a 10-100 megabits por segundo, una fibra multimodo me tiene un alcance de hasta 2 kilómetros. Pero entre más requerimiento de velocidad de transmisión necesito, es decir, los 100 gigas, por ejemplo, ya disminuye la distancia, alrededor de unos 100 metros. Estas altas velocidades en un espacio pequeño, en un alcance pequeño, pues lo tenemos en los centros de datos que utilizan esta velocidad para poder procesar la información, pero pues un centro de datos no es tan grande, hablando de kilómetros, vaya. Para los enlaces entre ciudad y ciudad, incluso entre continentes, el cable submarino maneja una fibra óptica monomodo. Esto hablando con la aplicación del tipo de fibra óptica. Existen infinidad de estructuras que protegen esa fibra óptica que denominamos nosotros cables, los cuales sí hay una gran variedad que dependiendo dónde lo voy a instalar, ya sea de manera aérea soportada por algún método LASH, subterránea por ductería, subterránea por enterrado directo, bueno, ahí hay variantes de ese tipo de estructuras, pero también es un gran mundo que debemos de explorar y si nos los permiten, pues podríamos regresar con algún tema de ese tipo para que podamos aportar algo en ese sentido. Ok. Por último, la empresa Internet para Todos, de casualidad, ¿es cliente de ustedes para instalación de fibra? Mira, la verdad no sé, yo estoy un poquito fuera de los nombres de nuestros clientes, y no la ubico ahorita de momento. Posiblemente sí, tenemos clientes en toda la República, pequeños, medianos, bueno, ningún cliente es pequeño, con algunas actividades menores, algunas mayores, pero muchos clientes que ahorita no me suena el nombre. Una disculpa. Si es que son nuestros clientes, una disculpa si no lo recuerdo. ¿Y el mayor es Telmex? Sí, es uno de nuestros clientes, ya sea de manera directa e incluso por medio de sus filiales. También trabajamos con algunas filiales de Telmex y algunos otros carriers. Gracias, Daniel. Gracias, expositor. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Carlos, por tu aportación. Y bueno, vamos a dar por terminado esta sesión. Si, Carlos, nos dejas tus datos para compartirlos con la gente de Optronics, con Víctor y con Irving, para que puedan tener un contacto más directo. Pues no me queda más que nuevamente agradecerles a los participantes que nos han acompañado y a Optronics por esta presentación. Muchas gracias, que tengan buena tarde y un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Promptel, por la invitación y espero estemos en contacto nuevamente muy pronto. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias.